Bien, yo les había comentado que antes de poder hacer cualquier propuesta, más o menos ya, y si se puede haber identificado alguna inquietud, alguna posibilidad de mejora, algún futuro deseable, tenemos que saber desde dónde partimos, ¿cierto? Yo no puedo saber hacia dónde, qué tengo que hacer para cambiar si no sé cuál es el estado actual. Y básicamente a esa fase se le llama investigación de lo real en términos de mención. En otras palabras sería el diagnóstico. ¿Okay? También cuando en muchos ejercicios de planeación regional, como lo pueden ser se llaman ordenamientos territoriales, o sea, ¿qué voy a hacer con este cacho del territorio? A esa parte se le llama el diagnóstico. ¿Bien? Es cómo estoy, o sea, cuál es la situación actual. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de esto real? Básicamente tendríamos que elaborar un modelo conceptual, investigar el estado actual, hacer un análisis histórico, es de dónde, por qué se formó, de dónde vengo, cómo ha ido evolucionando, y un escenario de referencia que se define más bien a través de indicadores, de objetivos, de qué voy a medir para saber cómo va a ir cambiando la situación problemática. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre el modelo conceptual. Entonces, un modelo conceptual de una situación es una representación gráfica o escrita de un problema. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sería importante? Básicamente, lo que necesitamos es delimitar el problema, ¿no? Es hasta acá, cuál es el área de interés, el propósito, y también lo necesitamos para definir la estructura del problema. O sea, si necesitamos tener digamos, lo más claro posible, por supuesto, todo esto con las limitaciones de la percepción humana, necesitamos tratar de poner todas estas condiciones de quién, cómo, cuándo, en claro dentro de una representación de un modelo conceptual. En el caso del ejemplo que vimos la clase pasada del crematorio, básicamente existen dos bandos en tal lugar, o sea, todo lo que pusimos por escrito sería parte de este modelo conceptual. Una herramienta que nos puede ayudar para definir esto sería la herramienta que vimos la clase anterior del CATWO, porque nos ayuda a definir el proceso de transición y algunos actores. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque estos modelos obligan a que seamos claros en cuanto a qué estoy tratando de estudiar, qué tengo que observar, qué tengo que medir, y también porque de esta manera podemos hacer partícipes a otras personas sobre los elementos, todo la representación del problema. ¿Ok? Muchas veces también es importante hacer la parte gráfica. Mientras más información pongamos aquí, es mejor. Y básicamente lo que necesitamos definir dentro de este modelo conceptual sería qué influye en él para encontrar una estructura, quién participa y también encontrar restricciones. ¿Okay? Entonces, por eso nos ayuda el CATWO. Ahora, ¿por qué necesitamos conocer la estructura? Porque básicamente necesitamos empezar a descubrir los mecanismos de interacción entre los elementos del sistema. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ya hicimos el de la clase anterior. Vámonos a otro. La pregunta que quiero hacerles a ustedes en este momento: ¿quiénes de ustedes viven por el área de Cuemanco, Xochimilco,
Tláhuac, que tengan que usar el periférico para pasar de un lado hacia el otro. Yo, profesora. Luis, ¿tú dónde vives? Estoy en el borde de Iztapalapa y Tláhuac, Ujú. en su delimitación por Canal de Chalco. Ah, por Canal de Chalco. Cuéntanos un poco qué está pasando por ahí, porque también te Ujú. toca, ¿no? Pues sí. Bueno, a ver si no fallo en la pregunta. Básicamente es qué está pasando en Pues el periférico. yo, ajá, sí, yo, bueno, cuando voy de regreso para poder tomar em, Canal de Chalco, pues tengo que pasar por una construcción, ¿no? Están haciendo un puente Así en es. periférico, sí, ajá, a la altura de una gasolinería, de una gasolina G500, Ujú. y mm, y se vuelve un caos, se vuelve un caos. Una vez estuve atrapado ahí en el tráfico 1 hora y media, Sí, es no espantoso. podía De salir hecho, de es ahí. bastante horrible. Sí. Creo que podemos usar eso Ahorita como... afortunadamente, Ok, ¿alguien más pasa por ahí con cierta frecuencia? Que nos pueda contar otro poquito. ¿Nadie más? Es que eso puede ser un problema bastante interesante. Me lo voy a quemar con ustedes en vez de obligarlos a hacer un trabajo, pero está bien. Mejor unos que yo no conozca. Ok, denme nada más un momentito para que pueda abrir. Les voy a mostrar un mapa de la zona. Este puede ser permíteme un momento. Ok, esta zona voy a hacerle un poco zoom out para que tengamos una idea de qué está en dónde. Ok, Ciudad de México. Aquí está la vista en grande. CU está por acá. Como por aquí. Ok. Voy a irle haciendo zoom poco a poco. Bueno, antes de hacerle un zoom, ustedes se pueden dar cuenta que más o menos la delimitación de la Ciudad de México es como hasta acá, ¿ok? Más o menos, ¿ok? Entonces, toda esta área de acá es bueno, me pasé un poco, porque Huitzilac y Tres Marías ya son Morelos, pero básicamente toda esta parte de acá, bueno, aquí no se puede pasar nada, y toda esta zona como por acá, son reservas territoriales. Bien. Entonces voy a ir haciendo zoom. ¿Por qué es importante eso? Básicamente porque la gran pregunta es ¿hacia dónde va a crecer la ciudad? Bien. Entonces, aquí está, por si alguien no sabía, aquí en este parque, que se llama Masayoshi Ojira, hay clases de sable láser. ¿Ok? Así es, si ustedes quieren ser un Jedi, pueden ir para allá. Que voy haciendo un poco más de zoom. Entonces, aquí está la CU. Bien. Y de este lado, perdón. Y esta cosa amarilla que pasó por acá, da vuelta y se va por acá, es el periférico. Bien. El periférico hace
mucho tiempo en el plan original de la Ciudad de México. Se llamaba así porque tenía la intención de darle la vuelta a la ciudad. Entonces, pasaba por acá, en teoría, pero me pasé, viene por acá, tenía que ir por acá y darle la vuelta. Bien, pero resulta que, no sé si ustedes conocen la zona, espero que sí. Si ustedes vienen por el periférico, por acá, aquí está el TEC y el Costco, se vienen por acá y de pronto algo pasa, ¿no? Aquí, justo aquí, que está el embarcadero de Cuemanco y está el Parque Ecológico de Xochimilco, de este lado. De este lado hay un mercado de plantas. De pronto, de ser una calle de carriles centrales con laterales, el periférico se convierte, de hecho aquí se puede ver, de pronto se convierte en dos carriles separados, se van las laterales y de hecho la gasolinera a la que se refería su compañero está acá, ¿no? De hecho, aquí al lado del Hotel La Mala. Y de pronto, de hecho cambia hasta la vista. De pronto el periférico de ser así una calle se divide y se convierte en una calle sin, o sea, una avenida ancha, por supuesto, pero sin laterales. Entonces, aquí, en este punto, en esta donde pasa la transición, que es acá, siempre hay un tráfico espantoso. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que vamos a plantear esto, ¿cuáles serían los elementos que ustedes necesitarían plantear o sea, cuál creen que sería el problema a resolver en ese punto? Y cómo podríamos describir esto como un modelo conceptual. De hecho, hay una propuesta planteada por la Ciudad de México que ha estado teniendo problemas legales, pero eso lo voy a dejar un poco aparte. Eso lo vamos a dejar pendiente. Entonces, aquí se hace un tráfico espantoso, nada más que es importante el contexto de dónde está. ¿Okay? Aquí está Villacuapa, periférico. Aquí está la glorieta de Vaqueritos. Y aquí cambia, cambia la estructura del periférico acá. ¿Ok? Y en esta misma zona siempre hay un tráfico espantoso. De hecho, en los días horribles, de este lado, sobre el Parque Ecológico Xochimilco, también se hace un tráfico horrible. ¿Y qué otro contexto podemos darles? ¿No había un centro comercial por ahí, profesora? No, el centro comercial está, bueno, sí hay uno, pero el centro comercial, déjenme ver dónde, ahorita les digo dónde está. Es que no, me sigo tratando de ubicar. El centro comercial, de hecho, está como por acá en Cañaverales. Aquí hay un Sam's y hay ¿qué más hay? Un Chili's, ¿qué más hay? Hay un Suburbia. Hay un cine también. Hay un cine, así es correcto, hay un cine. ¿No es el que tiene una montaña rusa encima? No, el que tiene la montaña rusa encima, que se llama Las Antenas, Ah, no está ahí. Está como a 15 minutos de ahí, ¿no? Las Antenas, de hecho, está sobre Avenida Tláhuac. Esperen tantito. o sea que está más adelante donde estamos estudiando, ¿no? Las Antenas está hasta acá. Aquí. Ah, ok. Sí, Ok, estamos ok. lejos. Las Antenas, sí, qué barbaridad. Es que he de contarles que yo hace como 1 año y medio trabajaba por ahí, por Las Antenas. Bien, entonces, ¿qué tipo de cosas tendríamos que definir dentro del... ¿Ya se ubicaron todos?
Más o menos, más o menos. Más o menos, Sí. Roberto. Sí, Omar, ¿todos ya están ubicados? sí, más o menos. Ok, Juan también, ya se ubicó. ¿Quién más? Eduardo también. Ok, entonces, ¿qué cosas necesitaríamos plantear en el modelo conceptual? ¿Les parece bien? Vamos a hacerlo en un Word. Déjenme abrir uno por acá. Para que podamos irlo viendo. Regreso por acá para que se fijen en lo que tienen que considerar. No se deja, no se deja. Anda de necio. Bueno, vámonos a la pizarra. Ok, ¿qué tipo de cosas necesitaríamos incluir en el marco contextual? Modelo conceptual. Perdón. Entonces necesitamos primero el problema. Entonces, el problema. ¿Cuál sería el problema básico de esa zona? Básicamente sería que periférico cambia de forma, transición, y se hace un tráfico espantoso. ¿Ok? Ese sería como el problema evidente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitaríamos considerar? Necesitamos considerar cuáles serían los posibles actores. Recuerden, actores, clientes, etcétera. ¿Cuáles serían los clientes? Para que podamos saber quién está involucrado. ¿O cuál sería, digamos, el proceso de transformación? Que tal vez es más fácil definirlo primero. ¿Cuál sería una manera ideal de resolver el problema? Los leo y los escucho. Aumentar la capacidad de las avenidas. No, eso sería una propuesta de solución, ¿no? Que esas las vamos a ver después. Lo que queremos es que el paso por ahí sea fluido, ¿cierto? Podría ser educación vial y más de ingeniería en sistemas de transporte. Eso sería, por ejemplo, otra propuesta de solución. O sea, lo que queremos es, conceptualmente, tenemos un lugar donde se hace un tráfico feo, ¿ok? ¿Qué es lo que sería deseable? O sea, lo que sería deseable, independientemente de cómo lo vamos a solucionar, sería que el espacio, que ese lugar tuviera un tráfico fluido, ¿cierto? Sí. O sea, independientemente, podemos tener varias soluciones. Una solución, por ejemplo, sería construir otro puente, otro sería, por ejemplo, aumentar la capacidad vial, otro sería hacer otras vías de comunicación paralelas para tratar de desviar el flujo de vehículos, otra sería educación vial, otra sería, por ejemplo, reubicar la gasolinera, o sea, tenemos un montón de soluciones, ¿ok? Pero el objetivo, el futuro deseable al que queremos llegar, que sería el proceso de transformación, en este caso, sería que, vamos a ponerlo, el futuro deseable. ¿Se acuerdan que en el caso anterior el futuro deseable era que poner un crematorio para que los que no tienen, para poder mejorar la capacidad, bueno, ¿qué hacer con los muertos, no? En este caso sería, el futuro deseable, sería que el tráfico en ese cruce sea fluido. ¿Okay? Bien, ¿cuáles serían los clientes?
y los actores. Que básicamente nos sirven para identificar qué son, ¿no? ¿Quiénes serían nuestros clientes? Los automovilistas. Los automovilistas y los ¿Quién ciudadanos, más? ¿no? También. Ciudadanos. ¿Quién más pasó por ahí? Animales. ¿Quién más es usuario? Ah, ¿Qué, perdón? los animales. Ah, no es cierto. Animales. Muy bien, Omar. La fauna. La De hecho, fauna. Omar está empezando a intuir cuál es el verdadero problema de ahí. ¿Quién más? Voy a regresarlos al mapa para que, ¿dónde está? Denme un momento para que puedan ir viendo más cosas. Porque es importante que lo tengan presente. Es más, voy a hacer un poco de zoom. Ok. Y el punto conflicto es como de acá hasta como por acá. ¿Ok? Es un poco más amplio, pero todo eso es como el punto de acción. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver quién más pueden ser los usuarios. De hecho, se los están mostrando, ¿no? ¿Quién más? Recuerden que aquí hay aquí está el centro comercial, hay un Chili's, un Sam's, un Suburbia. Los que van a las vaqueritas, sí, ellos también, pero podríamos decir que ellos son como ciudadanos, ¿no? Y automovilistas. ¿Qué otra cosa? Los comercios también entrarían como ciudadanos. Bingo, bingo, Roberto. Los comerciantes también son parte de los que están por ahí, ¿no? Exactamente. Comercios. Vamos a poner, serían centro comercial, los del hotel, ¿Esos son los actores? gasolina, no, perdón, son clientes también. Son clientes, perdón. Gasolinera, ¿qué otra cosa? Ahí también hay unos viveros, ¿qué más? Y etcétera, ¿no? O sea, Pues también tenemos que hogares, ¿no? ¿Perdón? También hogares, ¿no? Sí, hogares. Hay un montón, muchísimos. ¿Ok? O sea, básicamente es podríamos definir, de hecho, en los estudios de impacto vial y urbano, a veces se define como por radios de acción, ¿no? Es una modificación y hay un radio de 5 kilómetros a 2,5. Eso lo definen las normas. ¿Ok? Pues todo. ¿No? Y a veces decimos, ¿y por qué tan poquito? ¿Ok? Bien. Ahora, ¿quiénes serían los actores? ¿Quiénes podrían, quiénes podrían decidir sobre eso? O sea, sobre si hacer o no algo. O hacer las diferentes propuestas. Autoridades, ¿no? Así es. Y como, básicamente, el periférico, eso es algo importante, el periférico es una vía primaria. Entonces, la autoridad que manda sobre el periférico es el gobierno de la Ciudad de México. Bien, porque hay otras que si la calle es secundaria, pues podría ser la delegación. Y específicamente CEMOVI. ¿Ok? Probablemente también CEDUBI. Y hasta acá. ¿Ok? Bien. ¿Y quiénes, en caso de que no nos guste, podrían detener el proceso?
¿Quiénes podrían ser los propietarios? Parte de los comerciantes, ¿no? También. No lo sé, no. Los comerciantes, ¿por qué podrían ser los propietarios? Dependiendo del uso de suelo que tengan, Ujú. podría abarcar esa zona. Bueno, es que no tengo bien definida el área que se está analizando. Básicamente, supongamos que ¿no conoces bien el área, Omar? Bueno, sí, es que está muy hacia como sur oriente de la ciudad. Básicamente los propietarios serían quienes podrían, o sea, si la solución que propone autoridades, gobierno de la Ciudad de México no les gusta, ¿quién podría detener? O sea, ¿quién podría decir, sabes qué? Esa solución no nos gusta, plantea otra y ponerse, y de hecho hasta poder influir en eso. Los mismos ciudadanos, ¿no? Así es, pero ciudadanos organizados, ¿ok? ¿Quién más podrían detener? Bueno, otra vez, este lo menciono mucho, pero Paot, pero no tiene dientes. El tribunales, La Secretaría del Medio Ambiente. sí, que sería Sedema. Bueno, no, Sedema podría actuar, pero no tendría dientes. Ok, pero bueno, lo voy a poner acá. Generalmente Sedema se convierte en un actor. Serían los tribunales locales, tribunales federales, y como es una cosa de gobierno federal, tal vez gobierno local, perdón, federal, ¿no? Tiene como mayor injerencia. ¿Ok? Sí, eso me faltó. Generalmente en estas cosas de gobierno, SEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente local, se convierte en un actor. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a pensar un poco en las posibles restricciones. ¿Cuáles serían nuestras restricciones? Pues sería lo que con la herramienta CATWO sería nuestras, ¿cómo se llama? La visión del mundo, ¿no? ¿Cuál sería? Y las limitaciones ambientales. Entonces, ¿cuál sería la visión del mundo que justifica mejorar el paso por ahí? ¿Alguna propuesta? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿por qué se justifica? O sea, ¿cuál sería el sentido de mejorar el paso por ahí? O sea, ¿qué lo justificaría? Calidad a Sí, la puede vida ser. humana, Uh-huh. Entonces, El tiempo. podemos El pensar tiempo que de... pasar mucho tiempo en el tráfico tiene consecuencias sobre la vida humana, ¿no? También hay algo interesante. Cada vez que hay una lluvia realmente fuerte, ¿qué pasa ahí? Básicamente se inunda. Y de hecho, déjenme pensar hace cuánto fue. Voy a volver a mostrarles el mapa. Si se fijan bien, aquí hay aquí hay un vaso de regulación, ¿no? Aquí hay un canal. Y todo lo que hay de este lado y de este lado son humedales. Entonces, cuando hay unas lluvias extraordinarias, como las que hubo este año y hace 3 años también,
este vaso de regulación, este canal y todo esto deciden romper y toda esta zona se inunda. Y entonces pasar de acá para acá se vuelve imposible y de acá para acá también. ¿Sí? En el, ¿qué año fue? Creo que fue en el 17. Ese año fatídico fue tan terrible, o sea, toda la inundación de esta zona, que los que iban en el Puma hacia Xochimilco se quedaron atorados por acá. Años, horas y horas. Creo que eran las 2 de la mañana y seguían aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente también hay un elemento de seguridad, ¿no? De protección civil. ¿Bien? Entonces, voy a ponerlo por acá. La zona de adecuaciones para evitar que además es como que el único paso que hay de ese lado para el otro lado, ¿no? Sí, creo que esto es muy, muy, muy importante. Ha sido bastante horrible para varias personas, ¿ok? ¿Qué otra cosa sería importante para justificar hacer un trabajo y que esa parte sea, tenga un tráfico fluido? ¿Alguien tiene alguna otra propuesta, idea? La contaminación, al evitar que haya estancamiento, el flujo de gases es más constante. Alguien diría que entonces mejor lo cierres por completo y que pongas un sistema, ¿no? Diferente. ¿Alguien tiene alguna otra idea? La de mar puede ser buena, aunque no es tan justificable. O sea, tiene algunas partes débiles, ¿no? De hecho, si nada más eso fuera, porque alguien decía, sí, pero pues alrededor tiene su humedad y eso es más importante, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Pero bueno, lo voy a poner por acá, que sería menor tráfico es igual a menos contaminación. Y se deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ok? Esa es buena, Tal pero vez, les digo, tiene algunas tal vez partes. ¿Sí? otra podría ser reducir el número de accidentes. Eso es bueno, Luis. Eso es más justificación para, ¿no? Y reducir el número de accidentes. Porque ciertamente ahí hay tantos coches que sí es frecuente que haya accidentes. Accidentes para mantener a la gente más segura. Ok, ¿alguna otra propuesta? Pues sería la seguridad, pero la seguridad de robos, ¿no? También. Sí, eso No sé si también es. sea un lugar donde se roben, Sí, ¿verdad? que Ahí también hay cruces asaltan. donde roban. Sí, también para reducir los índices de delincuencia. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Eso sí se puede justificar. De hecho, en los estudios de impacto urbano, estamos haciendo una cosa urbana, ¿no? Muchas veces también es necesario hacer una propuesta de estas para poder justificar cualquier cosa. ¿Ok? Bien, entonces vamos a guardar esto para pegarlo después en otro lado. Y nos faltaría cuáles serían nuestras restricciones. Bien. ¿Puedo cambiar de pizarra? Espérame Sí, tantito. maestre. Ok, les Bueno. voy a dar tantito más de tiempo para que lo puedan copiar. Ok, Abraham dice que sí. Bien, vamos a usar unos minutitos más. Si no, de todas maneras, estos se los voy a enviar. Ok. Bien. Entonces voy a borrar.
Y lo que nos falta serían las restricciones. ¿Cuáles podrían ser nuestras restricciones? Vamos a volver a ver el mapa. Ok, esta es la zona. Recuerden que es más o menos desde acá hasta acá. ¿Ok? ¿Cuáles son las restricciones que podemos empezar a observar de todo esto? Aquí hay una palabra clave. ¿Qué más? Aquí hay otro cacho clave. Aquí hay otro cacho clave. Aquí hay un cacho gigantesco clave. ¿Cuáles serían nuestras restricciones? Son las que van a empezar a señalarnos cómo podríamos, qué tipo de soluciones podemos proponer. ¿Propuestas? ¿Ya lo vieron bien? ¿Qué solución? No. ¿Cuáles son nuestras restricciones? Primero necesitamos identificar cuáles son nuestras restricciones para que podamos empezar a pensar qué hacer. ¿Cierto? Okay, Imagino que tiene que ver con los humedales, ¿no? Muy bien, No bravo, dañar. bravo. ¿Quién dijo eso? ¿Yo? Roberto lo dijo, Eduardo también lo dijo. Sí, Pero, ajá, me están poniendo algo también. sí. Ok, vámonos a nuestra pizarra. Una de las principales restricciones, que son nuestras restricciones ambientales, ¿se acuerdan? Los environmentals. Sí es, Roberto está rifado. Eduardo también, porque también lo señaló. Entonces, básicamente, las restricciones son, y no solo son áreas verdes, pero sí, son unas restricciones muy fuertes, que básicamente el espacio está limitado. Hay mucha gente por ahí, muchos comercios, y donde no hay comercios, hay, pero la clave es que son humedales. El Parque Ecológico de Xochimilco. Y el otro es, y también está el vaso de regulación. ¿Y por qué sería? Porque básicamente el vaso no lo podemos quitar, ¿no? No podemos quitar la pista de canotaje. Tampoco podemos quitar el parque, ¿no? Y sobre todo, lo clave es que son humedales. Entonces, básicamente, eso implica que no podemos hacer otra vía. Las opciones de transporte son limitados. ¿Y qué otras limitaciones creen que podemos encontrar? ¿Alguna otra que no haya señalado yo? ¿Los estudios de suelos no son viables? ¿Estudios de suelo? ¿A qué te refieres, Omar? Pues Explícame un poco más. si se hace alguna, bueno, si se quiere hacer un puente o una construcción, pues si el suelo no es apto para ello, pues no se podría hacer. Bueno, sí podrías hacerlo, pero tal vez te saldría muy caro, ¿no? Exacto, sería Exacto. inviable. Más bien, se limitan porque los humedales implican... No, y hay otra cosa más. Hay algo que a mí se me había olvidado.
pero estamos hablando de Xochimilco. Entonces hay una cosa que se llama el ajolote, ¿no? Esta es una restricción muy fuerte, de hecho, para poner cualquier cosa en Xochimilco, porque es un ecosistema delicado que necesita conservación. ¿Ok? Eso es una cosa bastante importante. Entonces, como hay ajolotes, hay otra cosa. También hay, hay organización de pueblos originarios, como en casi toda la ciudad, ¿no? Sí, de hecho, por esa zona están los ejidos de la gente de Xochimilco, por si alguien no lo sabía. ¿Qué otra cosa, qué otra restricción podríamos tener? Una un poco tal vez menos, otra restricción tal vez también es que, ¿qué será? Que de un lado y del otro hay un montón de gente, ¿ok? Entonces, cualquier solución debe ser masiva, ¿no? ¿Ok? Es el único paso porque si ustedes se quieren ir de Cuapa hacia Iztapalapa, que básicamente eso es el paso de ahí, si no pasan por aquí, su opción 2 es irse por Avenida Tasqueña, que de hecho es la ruta del metro, ¿no? ¿Alguna otra restricción que podamos identificar? También se puede acceder por Tláhuac, creo. Sí, pero es lo que les digo. Primero tienen que irse como, a ver, se los voy a mostrar en el mapa. Creo que podría ser un poco más práctico. Ok, voy a hacer un zoom out. Ok. Más para acá, me pasé un poco. Pero de ese tamaño es el vueltón. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren ir del sur, ¿no? Por aquí está la zona de hospitales, hacia Iztapalapa, la ruta 1 es por acá. ¿Ok? Y aquí está nuestra zona de conflicto. Si ustedes deciden irse por la otra ruta, tienen que ir de acá, tomar calzada de Tlalpan, venirse por esta calle que está acá. Ups, no llegan. Igual tienen que llegar a esta zona, ¿no? Se tienen que ir hasta acá e irse por toda esta ruta. Y de hecho es más para acá, perdón, me equivoqué. Déjenme borrar y mover un poquito el mapa porque en realidad la ruta es de aquí. Se van por Tlalpan, por acá, toman la avenida Tasqueña, que está por más arriba, por acá, y luego se van, toman, y aquí toman avenida Tláhuac, y se van toda esta ruta hacia acá. Entonces, imagínense la diferencia, ¿no? ¿Es por acá, el sur, o por el norte? ¿Cuál les parece mucho más larga? Pues la que se va por Tlalpan, ¿no? Porque básicamente toda esta zona, había otra ruta que es tal cual irse por acá, por en medio, por aquí, se van por atrás atraviesan por acá,
Aquí se meten a Santa María Tobatlán, en un pueblo, dan vuelta y se vienen por acá. Esa sería la otra ruta, pero aún así, básicamente pasar de aquí para acá y pasar de acá para acá, que aquí está Iztapalapa, y aquí está Villacuapa, es realmente complicado, ¿ok? Entonces, básicamente, la restricción es que podríamos decir que entre una y otra, pues el transporte es realmente complicado, ¿ok? Está muy mal comunicada esa zona. Vamos a poner que es de las pocas. Pero, profesora, estas Sí. restricciones que estamos nosotros proponiendo, son respecto a, o sea, no tenemos como todavía una resolución. No, pero son, digamos, tienes que plantear primero las restricciones, ¿no? Para poder, es parte de definir bien el problema. Porque si no, tú Pero puedes, restricciones ¿para qué? básicamente son las indicaciones que te van a dar, son como la guía para poder proponer las soluciones. Esto se llama, y lo hemos repetido, es el concepto, perdón, el mapa, es un modelo conceptual. O sea, tenemos que dibujar bien el problema, ¿no? Después ver cómo se gestó, etcétera. Ver las restricciones, porque si no conoces las restricciones, puedes, o sea, podrías perder mucho tiempo proponiendo soluciones. O sea, todas estas cosas lo estamos preparando para después plantear las diferentes soluciones. Pero, por ejemplo, no podríamos plantear convertir en ese paso en tal vez hacerle dos carriles más de cada lado, porque tendría restricciones de que no hay espacio, ¿no? De que hay gente, de que hay zonas ecológicas, de que esté el vasorregulador, hay comercios, y todo eso implica, tiene restricciones en costos y en lo que puedes hacer. Por eso es importante, desde el principio, identificar las restricciones. ¿Sí? Para empezar a pensar que, qué tipo de soluciones se van a estrellar en dónde, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, por ejemplo, podríamos pensar, hagamos una línea de Metrobús que pase por ahí. Y no sé, tendríamos que ver si es posible, que tal vez eso haría un problema peor, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Por eso necesitamos primero identificar todas las restricciones, toda la estructura del problema, para poder también identificar qué son los indicadores que vamos a definir para ver si las soluciones propuestas son suficientemente buenas. ¿Ok? Por eso es tan importante ver Porque las a lo restricciones. mejor otra restricción que a mí se me puede ocurrir fue pensar en el clima, ¿no? Y principalmente a las precipitaciones que se presentan que generan, pues como usted había mencionado, las inundaciones, ¿no? No sé si eso puede Sí, ser una restricción. esa es una restricción bastante fuerte, ¿no? Y Pero que es que yo me basé en esta restricción y pensando en una, pues, en una resolución, como por ejemplo, pues si quiero hacer no sé, una expansión del periférico que requiere pues, procesos constructivos, obviamente el clima siempre va a estar molestando, ¿no? sí, Por eso yo bueno, como que le comenté de dónde puedo, bueno, de en qué nos basamos con las restricciones, porque yo me estoy basando, bueno, yo concluí o supuse esta restricción con base a una solución que yo también supuse, ¿no? claro. Básicamente lo que tendríamos que es, vamos a darle la vuelta un poco. Estamos ahora definiendo algunas restricciones. La solución que vamos a encontrar, ¿no? Sería una solución que se ajuste a estas restricciones. O sea, si necesitamos un espacio limitado, entonces necesitamos una solución que no ocupe mucho espacio, una solución que no invada el humedal, una solución que
además vas a tener que negociar porque hay gente que se va a organizar y te va a cerrar el periférico. Es una solución que también tiene que ser masiva, ¿no? Y es una solución que, digamos, porque como las rutas alternas están muy lejos, es una solución que tiene que ser eficiente y es una solución que tiene que ser anti lluvias. ¿Ok? Las restricciones nos van a servir para empezar a imaginar, ¿no? Y nos van a servir también como una referencia de evaluación para las soluciones que vayamos a proponer. ¿Ok? Y de hecho, lo que ha sucedido con eso, porque es una solución que están tratando de implementar ahora, es que se encontraron con la sociedad civil organizada y de hecho están suspendidas las obras porque ganaron un amparo. ¿Ok? Pero sí está más o menos claro para qué son importantes las restricciones. ¿Sí? Ok. Entonces, creo que con esto tendríamos todas las restricciones. Ahora lo que es útil muchas veces es también hacer como un esquema. Entonces, no estaría mal hacer un croquis. Vamos a ver si puedo hacerlo. Serían croquis, mapas, esquemas. También pueden hacer, no sé cuántos de ustedes estudiaron los diagramas de Forrester en sus otras clases. Sobre todo en sistemas 1 tendrían que haberla visto. No me suena ahorita si hago de pronto. No, a nadie les suena, ya lo sé, pero bueno, no importa, podemos hacer uno aquí. Entonces, vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es identificar algunos fenómenos que van a ocurrir y y ver lo que influye en ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que a nosotros nos interesa es mejorar el tráfico. Vamos a ponerlo como flujo vial. ¿Ok? Traducido como velocidad media en sitio. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a influir en ella? Va a influir, por ejemplo, disponibilidad. Si tengo más espacio, influye, ¿no? También influye, por ejemplo, tráfico. Influye también, ¿qué otra cosa? Clima, inundación, ¿no? Y lo que necesitamos hacer es relacionarlos con flechas, ¿ok? Si hay más espacio, ¿no? Si hay más espacio, tenemos mayor velocidad, ¿no? Entonces, generalmente, esto le pondremos un más, ¿ok? Que implicaría una relación de directamente proporcional, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si tenemos mucho tráfico? Voy a poner una flecha un poco más flaca. ¿Qué pasa con el tráfico? Si tenemos más tráfico, ¿qué le pasa con la velocidad media en el sitio? Vamos a tener una relación inversamente proporcional, ¿no? Mientras más, si hay más coches, probablemente voy a ir más despacio. Entonces, tendríamos este problema. ¿Qué pasa si llueve más? Factor también puede ser la hora del día, ¿no? Eso también influye, sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa? Si llueve, ¿qué le pasa a la velocidad? Pues sí, negativamente, ¿no? También está la hora, pero la hora hace que varíe, ¿no? Estamos hablando de velocidad promedio. ¿Y qué otra cosa puede influir en el espacio, por ejemplo? Voy a ponerlo por acá. Serían las condiciones
Tiempo de recorrido. Tiempo de recorrido, no. Básicamente, como estás considerando que es un lugar puntual, más bien sería como, lo que quieres es mejorar, ¿no? El paso por ese sitio y podrías definirlo como estás nada más observando, sería la velocidad media, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Quién puede influir en el espacio? Sería el área ecológica. Y otra cosa que podría ser, sería el área comercial, ¿no? Y otra cosa que influye también sería por acá, lo vamos a poner, área habitacional. Todos estos serían factores que van a influir en la disponibilidad de espacio, ¿no? Y también en el tráfico. Aquí lo voy a poner de este lado. O sea, si hay más gente por ahí, ¿qué le va a pasar al espacio disponible? Pues básicamente va a influir acá, pero también en el tráfico, ¿no? Si hay más gente, va a influir acá y también va a influir acá, pero también el área comercial, nada más que vamos a ver, lo voy a poner con otro tipo de flecha. También va, perdón, es el Z. También va a tener una influencia en el tráfico, ¿no? O sea, si tengo si tengo un centro comercial, pues voy a tener más tráfico vial y eso va a influir en que la velocidad sea menor, ¿cierto? Entonces aquí eso me da menos espacio de maniobra. Esto también me da menos espacio de maniobra. También influye negativamente en el espacio. Y mientras más gente, más tráfico. Y también mientras más área comercial, más tráfico. ¿Ok? Y el espacio, podríamos decir que, no sé. ¿Ustedes creen que que haya como alguna especie de opinión de gente? ¿Qué opinan? ¿Habrá como opinión pública por aquí? Yo ¿A como qué se que lo refiere con intuyo. opinión pública, profesora? Sería como, ¿estarías a favor? O sea, sería como estado de ánimo de la gente. ¿Estaría contenta la gente de por ahí o descontenta? Si hay más, o sea, si hay más velocidad o menos. Y podrían hacer algo. Bueno, es que son diferentes casos. Para las personas que viven ahí, sí saldrían afectadas, y para las personas que solo transitan, pues sería beneficio. Puede ser, pero no, Pero entonces no tendríamos... necesariamente. Sí. No ¿Por qué no, necesariamente Luis? porque puede haber... ¿Mande? ¿Por qué no, Luis? Porque Explícanos. puede haber puentes y pasillos en los que ellos puedan, en la que la gente que está, pues ahora sí que en los bordes de la zona estudiada, pues pueden transitar ellos, ¿no? Sin necesidad de peligrar en algún aspecto su integridad, no sé. Puede ser. Básicamente, yo creo que todo el mundo nos gusta llegar rápido a nuestras casas, ¿no? Y los que estarían muy enojados serían básicamente los que estarían pegados. Pero, ¿qué pasa? Voy a volver a al mapa. ¿Ok? Vamos a ver. La zona conflicto es, otra vez, repito, de aquí a acá. Entonces, básicamente, y sería, los que se enojarían serían los que vivirían aquí, porque aquí no vive, aquí en el sur no vive nadie. Estos son comerciantes y no hay nadie. ¿Ok?
Entonces, básicamente, tu población, digamos que se enojaría porque te pusieron un puente en tu casa. Pero además hay otra cosa. Si te fijas bien, de este lado todavía hay como un espacio. Entonces, y incluso los de acá tampoco están pegados, ¿no? Hay como está como este cachito de espacio que podrías utilizar como, digamos, área de amortiguamiento para cualquier solución, ¿no? Y más o menos a partir de aquí para allá, del lado donde vive gente, sí hay una lateral, ¿ok? Y esto que está aquí es una delegación de policía y la gente, este es un jardín de niños, pero la gente vive a partir de acá, ¿ok? Igual acá, por acá, y este es un centro comercial. Aquí también vive gente, ¿ok? Entonces, básicamente, la gente que diría, ay, qué horror, me van a poner un puente enfrente de mi casa, en comparación con la gente que pasa por ahí, es minoritaria, ¿ok? Vamos a la pizarra. Entonces, no sé, ¿se pondrían contentos, descontentos? Eso como lo tenemos, no lo tenemos muy claro, lo podemos dejar como, vamos a plantearlo como una incógnita. ¿Ok? Porque de hecho eso es tal vez lo difícil. Opinión de la población usuaria. No tenemos idea. Opinión de los vecinos. No sabemos, ¿no? Pero probablemente es algo que tenemos que investigar. ¿Ok? Bien. Profesora, tengo tal vez otro factor que pueda influir. No Cuéntanos, Luis. sé, bueno, a lo mejor no sea mucho de aquí de la ciudad, ¿no? Pero tengo lo que son los corredores inteligentes, donde hay ciertos carriles para cierto tipo de vehículos. Por ejemplo, está el carril que es para los camiones los camiones públicos, ¿no? No sé si ustedes lo han notado, pero muchas veces estos camiones son los que más, los que menos respetan a la hora de conducir las reglas, ¿no? No, de Luego que hecho se te tienes toda la meten razón. Tienes mucha razón, Luis. Esa zona en teoría tiene un carril dedicado al transporte, pero pero no lo evidentemente respetan. no lo respetan. Sí, así es. No, de hecho tampoco la gente, ¿no? En teoría tú no tendrías que hacer doble fila en las vueltas y tampoco la respetan, ¿no? Y de hecho parte del problema del tráfico ahí es que, bueno, antes de que empezaran las obras, es que mucha gente hacía fila desde segunda carril para dar vuelta en U y entonces hacía que solo quedara un carril para pasar. De hecho, ese era uno de los conflictos. ¿Ok? De hecho, si ustedes sí tienen razón, el suelo también sería una restricción. Porque alguien diría, no, pues hacemos un túnel. Pero resulta que es humedal. Entonces no podrías hacer un túnel tan fácilmente, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro cómo hacer un mapa conceptual? Perdón, un modelo conceptual de todo el problema. ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguien por ahí? Además de Luis y Esther Creo que y sí, Roberto. ¿no? Sí. Básicamente lo que Sí, quiero ya está es... completo. Sí, prácticamente está completo, ¿no? Tenemos nuestras restricciones, tenemos como una definición de estructura, tenemos quién participa, ¿ok? Tenemos quién podría frenar, tal vez nos faltaría poner aparte toda la normatividad que influiría, ¿no? Entonces el problema es que está así, todos los que influyen, bla, bla, bla. Sí, nos faltaría tal vez definir eso, las normas vigentes, pero bueno, eso podríamos dejarlo como saber que existe, aunque no necesariamente necesitaríamos, ¿cómo se llama? Necesitaríamos ponerlo en esta parte, pero lo que quisiera que observaran es que necesitamos como definir muy, muy bien el problema, ¿ok? Y las restricciones, y para eso pues utilizamos el cálculo.
Y bueno, esto se llama, este que nos estamos mostrando, sería un diagrama de Forrester. O también se le llaman diagramas de flujo. ¿Ok? Es definir un problema en términos de los factores que participan y verificar si el efecto es directamente proporcional, en cuyo caso pondríamos un más, o si sería inversamente proporcional, en cuyo caso pondríamos un negativo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Pues no, creo que no. No, ¿verdad? Yo también creo que no. Creo que está bastante claro. No. ¿Ok? Bien. Entonces voy a detener la grabación.